Buenos días con todas y todos. En primer lugar, agradecer el poder compartir con ustedes este espacio de articulación y trabajo conjunto, que creo que además de ser importante, es necesario para lograr los objetivos y las metas que nos hemos tratado en temas tan importantes como la situación de la salud y nutrición materno-infantil en el Perú. Para ello, quiero contextualizar la presentación en una lámina que nos pueda ayudar a esquematizar algunas cifras, algunas medidas adoptadas desde el Estado y, por supuesto, los desafíos que tenemos en adelante en este tema. La salud y nutrición de la madre y el niño y el desarrollo infantil creo que es un buen panorama como para poder iniciar y contextualizar la presentación. Esta lámina es una lámina trabajada de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con los que venimos trabajando una política de desarrollo infantil temprano, que creo que es en la que debemos enmarcarnos para poder lograr los resultados de desarrollo que queremos. La lámina nos muestra un primer párrafo en el cual tenemos el enfoque de etapa de vida. Tenemos la salud de la mujer en edad fértil, la salud de la gestante y del feto, el parto como un evento importante, la salud de la madre y el neonato, la salud del niño y la salud del adulto. En esa lógica tenemos una serie de factores que tienen que ver con qué tan bien y qué tan mal tengamos que desarrollar lo que incide o las condiciones que inciden en estos factores para poder tener un desarrollo infantil. Un desarrollo infantil que en la medida que sea un desarrollo infantil temprano se convierte en una ventana de oportunidad para el desarrollo humano. Entonces tenemos aquí el estado nutricional de la gestante, el embarazo en el adolescente, la morbilidad que se presenta durante la gestación, como por ejemplo cuando tenemos hipertensión, el retardo del crecimiento intrauterino, las infecciones del primer trimestre específicamente por infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias, VIH, etc. ¿No? ¿Qué suceden durante la gestación, antes de la gestación y aquellos factores y condiciones que después del parto se relacionan con los factores antes del parto y que también inciden de manera contundente en el desarrollo infantil temprano? Los conocemos, son las prácticas saludables, entre ellas las que tienen evidencia probada como la lactancia materna, lavado de manos, alimentación complementaria, la suplementación con micronutrientes, están todos los eventos relacionados a infecciones prevalentes de la infancia, las anormalidades congénitas también, el bajo peso al nacer, la prematuridad y todo lo que nosotros ya conocemos en el marco de un modelo causal de estos temas. Estos relacionados básicamente a complicaciones obstétricas que pueden terminar en una muerte neonatal, complicaciones neonatales que pueden terminar en una muerte materna y complicaciones neonatales en una muerte neonatal, y en este caso, en el caso del niño, el incremento del retardo del crecimiento, que cuando hablamos de talla para la edad nos da una lectura de desnutrición crónica infantil, y la anemia, que es un grave problema de salud pública en el que también estamos trabajando de manera enfática. Bien, esto de alguna forma, si está bien trabajado, hace que las características o los elementos principales del desarrollo infantil temprano, como el apego, la explosión del vocabulario, las funciones ejecutivas, sean, como ya mencioné, una ventana de oportunidad para tener un desarrollo infantil temprano adecuado. Pero si esto está vulnerado, obviamente el desarrollo infantil temprano es el que se afecta, y las consecuencias creo que ya las conocemos y ya las hemos estado tomando en cuenta o mencionando previamente. Sobre mortalidad materna, algunas cifras. Voy a transgredir un poco lo que Adrián nos decía, cuando hasta ayer era todo lo pasado y a partir de hoy, el día de hoy, todo lo presente y lo futuro, pero creo que para hablar de presente y futuro hay que ver un poquito el pasado, así que en las cifras que vamos a mostrar vamos a ver las tendencias de las cuales también ya el día de ayer hemos hablado. En mortalidad materna creo que ya todos sabemos cuáles son nuestros avances. Simplemente para rescatar en número de muertes maternas cómo hemos ido evolucionando en el país de acuerdo a las cifras que nos da la Dirección General de Epidemiología.
En el año 2013 estamos con 379 muertes en relación a 440 en el año 2012 y estas cifras han sido un poco mayores en los años anteriores. La razón de la mortalidad materna ya la conocemos. Sin embargo, si vamos a ver estas mismas cifras de número de muertes maternas entre el año 2007 y el año 2013 por departamentos o por regiones, vamos a ver también mucha inequidad o disimilitud en las cifras, donde tenemos algunas regiones, por ejemplo, como Lima, que incorporó a Lima Metropolitana, región Lima y el Callao probablemente tiene 52 muertes. Existen otros departamentos, otras regiones como Cajamarca con 29, está La Libertad con 30, está Loreto con 29, está Piura con 30, San Martín con 18 y también pues hay departamentos que tienen 1, como por ejemplo Arequipa, Moquegua, Madre de Dios tiene 5, Tumbes tiene 2, Tacna 5. Entonces la disimilitud entre el número de muertes maternas creo que es lo que marca un poco la diferenciación cuando hablamos de que a pesar de que hemos avanzado mucho, todavía tenemos mucha tarea que realizar. En mortalidad neonatal, esta lámina probablemente ya la conocen. También solamente para rescatar que si bien es cierto en mortalidad infantil y de la niñez, la curva que desciende es bastante contundente, todavía en mortalidad neonatal tenemos cifras en las que tenemos que poner mucha atención. Desnutrición crónica infantil. En desnutrición crónica infantil también hay una seria, perdónenme, esto de tener la tecnología, sí, ok, discúlpenme. En desnutrición crónica infantil tenemos una tendencia nacional donde ya hemos prácticamente cumplido con los objetivos de desarrollo del milenio el año 2015. Tenemos una meta mucho más ambiciosa, retadora, a la que queremos llegar en el año 2016. Sin embargo, creo que la característica principal de esta lámina, y que todos lo hemos comentado, es la desaceleración de la curva y sobre todo las tendencias tanto en el área urbana que se han detenido, aunque en el rural han continuado bajando, pero creo que si vemos cifras 2013 que todavía no son oficiales, pero que ya están circulando, esta desaceleración con un 17.5 es aún más evidente. Otro análisis en la desnutrición crónica infantil es la diferenciación de la prevalencia por regiones, ¿no? Si bien es cierto, son cifras 2012, en las cifras 2013, la tendencia de la desaceleración es la misma, solamente es para mostrar de que de los 25 departamentos en los cuales estamos, de los cuales tenemos en el Perú, más o menos 15 todavía están con prevalencias por encima del promedio nacional. Y Huancavelica es el que, de alguna forma, al año 2012 todavía sigue encabezando la lista de regiones con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil. Un análisis adicional que se ha hecho en el tema de desnutrición crónica infantil es el número absoluto de niños que existen en las regiones, lo cual cambia de posición, obviamente, a las regiones cuando las miramos por números absolutos. Por ejemplo, en el caso de Lima, en la anterior lámina veíamos que de acuerdo a la prevalencia, Lima está ubicada casi en el último lugar, en el penúltimo lugar, con 6.1%. Sin embargo, si vemos el número absoluto de niños que existen, Lima pasa inmediatamente al segundo lugar con 53.467 niños con nutrición crónica, que de alguna forma es mucho más que Huancavelica, que tiene 34.601, el cual se encuentra en el primer lugar. Entonces, este es un análisis que también se está teniendo en cuenta para mirar un poco las cifras actuales de la desnutrición crónica infantil. Anemia tiene un comportamiento bastante similar, sin embargo, aquí sí podemos hacer un análisis y nos obliga a tener una reflexión mayor cuando vemos que en el año 2011 teníamos 41.6%, al año 2012 44.5%, lo cual estadísticamente puede ser explicable, pero en realidad la tendencia hacia el año 2013 con un 46.4%
ya nos obliga a mirar más detenidamente el problema. Más aún cuando tenemos que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los países que tienen una prevalencia por encima del 40% tienen un grave problema de salud pública. En el área urbana, el incremento es franco, en el área rural también hay un incremento. Sin embargo, de cara a las cifras del 2013, esta característica es más urbana, más en zonas como Lima Metropolitana y también en los quintiles superiores 4 y 5. La característica, cuando la miramos por regiones, es la misma. Tenemos casi 18 regiones en las cuales la prevalencia es mayor del 40% y creo que si la miramos por números absolutos, el comportamiento es bastante similar al de la desnutrición crónica infantil. De Lima vuelve a estar en el primer lugar por la cantidad de niños que tiene. Algunos datos más sobre algunos indicadores de cobertura relacionados a salud y nutrición materno-infantil. Gestantes con control prenatal en el primer trimestre versus gestantes con 6 controles prenatales entre el año 2007 y 2012. La tendencia ha sido a incrementarse, ¿no? Sin embargo, todavía hay una brecha entre la cantidad de gestantes que reciben 6 controles versus la cantidad de gestantes que reciben control prenatal en el primer trimestre. Más aún cuando vamos a ver la calidad quizás de los controles prenatales, donde los exámenes auxiliares son fundamentales de acuerdo al modelo causal que hemos revisado. El tema de la suplementación con fierro y ácido fólico, todos vemos cifras bastante altas, pero aquí el problema principal es la adherencia de las gestantes, toda vez que la anemia en las gestantes predispone, por ejemplo, a una anemia en el recién nacido con mayor contundencia. Entonces aquí, si bien es cierto, las cifras son altas, la adherencia es el tema que hay que trabajar y en el que hay que analizar algunos factores. Parto institucional, también tenemos cifras altas, tenemos 85.9%, en el área rural se ha incrementado desde el año 2012, en el año 2013, si mal no recuerdo, tenemos 69 punto y tantos por ciento, pero aun cuando las brechas se han acortado, creo que todavía hay mucho por hacer en este tema. Y al igual que el control prenatal, el tema de la calidad y, por ejemplo, el corte por nudo de cordón umbilical en el parto institucional es el tema en el que estamos analizando y debemos tener intervenciones más contundentes. Lactancia materna, este es un reto bastante grande para todos, que si bien es cierto teníamos buenas cifras en el año 2009-2010, hacia el año 2011-12 ha ido disminuyendo en el nivel nacional a predominio de urbano y obviamente, a predominio de rural, y eso obviamente nos genera una intervención también más focalizada en este tema. CRED y suplemento con fierro en menores de 36 meses, aquí solamente para rescatar que si bien es cierto, 50% de niños tienen control CRED, solamente el 19.6% reciben suplemento de hierro. Y la norma establece de que todos los niños que acuden al CRED deben recibir suplemento de hierro. Entonces, ese es un tema también en el que queremos resaltar el análisis y la reflexión. Finalmente, tema de cobertura de vacunas, solamente una lámina relacionada a neumococo y rotavirus, que el año 2012 tiene incrementos hasta en 81.1% y 76.6%, pero hay varios temas que analizar con cifras del 2013. 3 láminas relacionadas a las principales acciones que desde el Estado se vienen desarrollando en estos últimos meses o en este último año para mirar de cara a estas cifras y poder mejorarlas. A nivel político, el compromiso intersectorial e intergubernamental para promover desarrollo infantil temprano en el marco de la estrategia Incluir para Crecer, ya lo mencionó ayer el viceministro de Desarrollo e Inclusión Social, junto con la agenda del CIAS que tiene como agenda prioritaria la salud infantil y materna. Elaboración de lineamientos de desarrollo infantil temprano, donde el MINSA viene liderando el grupo de salud y nutrición, y la implementación de planes sectoriales que nos hemos asegurado como Ministerio de Salud que estén articulados cuando hablamos del plan para la reducción de la nutrición crónica infantil, la prevención de la anemia en el país,
el Plan Estratégico para la Reducción de la Mortalidad y Morbilidad Neonatal y el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Incremento de acceso, tenemos extensión de la cobertura del acceso al Seguro Integral de Salud, aprobación de normas técnicas de salud materno y neonatal, donde el tema, por ejemplo, del corte tardío del cordón umbilical es un tema importante. Se va a incrementar el acceso de las gestantes al control prenatal en el primer trimestre, específicamente con exámenes auxiliares. Se ha mejorado la presentación del suplemento de hierro y ácido fólico para las gestantes. Y un tema importante es la universalización de manera progresiva de la suplementación con hierro y otros multimicronutrientes en niños menores de 3 años. Incentivos al desempeño, 3 tipos de incentivos: convenios de gestión con gobiernos regionales para el cumplimiento de metas institucionales, donde el tema de anemia y desnutrición, por ejemplo, están presentes, convenios entre el SIS y gobiernos regionales para el pago capitado, y el Fondo de Estímulo al Desempeño, que viene siendo liderado por el MIDIS en coordinación con el MEF, pero tiene indicadores de desnutrición crónica infantil y anemia. Estrategias educativo-comunicacionales para mejorar conocimientos y prácticas en alimentación y nutrición. Otras medidas en el marco de la reforma, ustedes ya han estado siguiendo de cerca el tema de la reforma, creo que tenemos ahí grandes retos que van a poder ayudar a cumplir con estos objetivos. 2 láminas para terminar y poner un poco los desafíos que hemos identificado para estos temas: incrementar servicios diferenciados para adolescentes en los establecimientos y eliminar la violencia en las y los adolescentes, con énfasis en la violencia sexual. El día de ayer hablábamos sobre este tema. Mejorar la calidad del control prenatal, incidiendo en el inicio del control en el primer trimestre y exámenes auxiliares en la primera consulta. Cerrar brecha de parto institucional en gestantes rurales, mejorando calidad de oferta y adecuación de los servicios. Potenciar la capacidad resolutiva para manejo del recién nacido con complicaciones o prematuros en el servicio de salud. Mejorar la cobertura de CRED, suplementación con multimicronutrientes. Fortalecer estrategias que promuevan y protejan la lactancia materna exclusiva. Asegurar disponibilidad de uso de los insumos requeridos, entre ellos fierro, micronutrientes y vacunas. Y finalmente, fortalecer la articulación intergubernamental e intersectorial para la implementación de las estrategias propuestas. Creo que es importante que el Ministerio de Salud fortalezca, mejore, ordene las acciones que le corresponden como sector, pero eso no desconoce, al contrario, reconoce la importancia del trabajo intersectorial que tienen estos temas. Muchísimas gracias.